yo hablando, sino que seas tú, Padre, hablando a través de esta palabra, Padre. Seas tú, Padre Santo, Señor, aquellos que están oyendo, Padre, que van a oír la palabra, Padre. Que seas tú, Padre, haciendo el cambio en sus corazones, Padre. Transformando sus corazones, Padre Santo, Señor, en esta hora, Padre. Seas tú, Padre, redarguyendo sus corazones en esta hora, Padre. Todo sueño se va en el nombre de Jesús, todo cansancio se va por el poder de la palabra. Toda perturbación se ata en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Hay libertad para escuchar tu palabra, Padre, en esta hora, Padre. Alabado sea tu nombre, Padre, en esta hora, glorificado y exaltado sea tu nombre, Padre. Aleluya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que viva, hermanos, a su nombre y a su pueblo, amén. El tema, hermanos, que vamos a ver hoy, hermanos, es sobre qué tipo de fe tienes. El tema es qué tipo de fe tienes como cristiano. Que viva, hermanos, a su nombre. Dice aquí la palabra, hermanos, que nos dice acerca de la fe. ¿Por qué? Porque a veces dice que nosotros también tenemos una fe en la cual decimos creemos por un momento, pero ya, o sea, que de que pasas, como que es como que si dijeras, sí creo, pero al rato ya como que te empiezas a dudar y como que dudas. Y es ahí entonces, es ahí donde tu fe mengua, ya no crece, sino que tu fe es menguante, pues mengua, en vez de ser una fe bien cimentada, en vez de ser una fe puesta, como dice aquí en la palabra, que en Dios, ya pues ya no es una fe, o sea, que tan firme. Entonces, hermanos, Dios lo que quiere es una fe ferviente, una fe que en la cual tú digas, yo lo recibo y lo recibes. ¿Por qué? Porque lo estás pidiendo con fe, hermanos. Así, hermanos, vamos a Hebreos 11:1, hermanos. Que viva, hermanos, a su nombre. Alaba a Dios, hermanos, en todo momento, porque dice la palabra, hermanos, que dice que somos adoradores en espíritu y en verdad, hermanos. Cuando lo tengan, hermanos, puestos sobre sus pies, hermanos, en reverencia a Dios, hermanos. ¿Cuánto pueden decir amén, hermanos? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Dice la palabra de Dios, hermanos. Es pues la fe de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no veo algo, por ejemplo, es como si tú pides algo, no lo estás viendo, pero tú por fe lo estás creyendo. Amén, y por fe lo vas a recibir. Entonces, por fe, hermanos, por fe recibimos todo. Si tú estás enfermo, si tú estás padeciendo algo, tú por fe, yo por fe voy a recibir mi sanidad, yo la recibo. ¿Por qué? Porque estoy creyendo. Aleluya. Entonces, esto es lo que nos habla la palabra, hermanos, de que nosotros aumentemos nuestra fe. ¿Por qué? Porque dice que Dios quiere una fe. Cuando nos cuenta en Lucas, donde viene que dice que los discípulos estaban en Jesús, pero dice que mientras Jesús dormía en la barca, dice que una tempestad se había levantado la tempestad en el mar. ¿Y qué hicieron sus discípulos? Dice, cuando vieron la tempestad, maestro, despertaron al maestro. Dice, levántate, dice, porque el mar se está embraveciendo. Entonces lo que hizo el maestro, se levantó y dice que cuando los vio, nada más le dijo que se calmaran a las olas y se calmaron. ¿Y qué les dijo? Hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque ellos, si hubieran tenido fe, ellos con fe lo hubieran hecho y se hubieran calmado, pero más ellos ahí, como que les hizo falta la fe ahí. ¿Por qué? Porque dudaron por un momento, vieron la tempestad y dijeron, no, esto sí se va a poner feo. Entonces es ahí donde se asustaron. Otro ejemplo, hermanos, que podemos ver es cuando Pedro estaba, Jesucristo en el mar y le dijo que viniera. ¿Y qué dijo Pedro? Le dijo, voy, ven. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando ya iba caminando, dice que empezó a mirar hacia abajo y lo que vio fue que dice que estaba caminando en la profundidad y eso le dio miedo y se hundió. ¿Y qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, hermanos, la duda no tiene que ver en nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que empezar nosotros a tener una fe basada en las cosas de Dios, una fe firme en las cosas de Dios, una fe en la cual tú digas, una fe ferviente, que tú digas, yo pido eso y lo recibo por fe. Por ejemplo, tú estás pidiendo, supongamos, si dices, yo pido por mi trabajo, yo pido por esta necesidad que estoy pasando económica,
o por esta situación, de este problema que estoy pasando, yo lo pongo en las manos de Dios y Dios va a ser el quien va a orar, hermanos. ¿Por qué? Porque tú lo estás pidiendo con fe, hermanos. Amén. Que viva, hermanos, a su nombre, a su pueblo. Amén. ¿Cuánto pueden darle una ofrenda de palmas, hermanos, al Rey de Reyes, hermanos? Porque tenemos un Dios vivo, hermanos. Un Dios que dice la palabra, dice que al tercer día resucitó, hermanos. Romanos, hermanos, Romanos 3:28. Romanos 3:28, hermanos. Romanos 3:28. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:28. Dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Como dice aquí la palabra, hermanos, concluimos pues, dice que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, hermanos, los que nos dice la palabra, hermanos, que nosotros somos ahora justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Desde el momento que tú lo recibes, tú estás aceptándolo y estás siendo justificado, hermanos. ¿Por qué? Porque antes dice que no podíamos tener esa grande salvación que hoy tenemos, hermanos. Así, le hago la invitación a si gusta pasar para escuchar la palabra. Pues así, hermanos, como lo dice, desde el momento que tú lo recibes, hermanos, dice la palabra de Dios que tú llegas a ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque dice que nosotros cuando estamos lejos, cuando estamos apartados de la presencia de Dios, pues dice nada más que somos creación. Mas cuando tú vienes y aceptas a Jesucristo, lo recibes como tu único y suficiente Salvador, vienes a ser hijo de Dios, dice la palabra de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque dice que en aquellos tiempos no había pecado, no se conocía el pecado. Es más, dice que Adán y Eva no se veían que estaban desnudos. Más dice que cuando pecaron, cuando cometieron ese error de comer el fruto prohibido, fue cuando dice que ellos descubrieron su desnudez. Entonces, hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios, hermanos, que por eso Dios creó un plan y mandó a su Hijo único, dice, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Así, hermanos, vamos a Romanos 5:1, lo que nos dice Romanos 5:1, hermanos. Dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es, dice que tenemos la justificación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tú lo aceptas como tu único y suficiente Salvador y desde ese momento llegas a ser un hijo de Dios, hermanos. Vamos a Hechos 15:9, hermanos. Hechos 15:9. ¿Cuánto pueden decir amén, hermanos? Aleluya. Hechos 15:9. Dice la palabra de Dios en Hechos 15:9, hermanos: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Así es, ¿por qué? Porque Él es el único que nos puede limpiar. Él es el único que nos puede restaurar. Él es el único que te puede ayudar en tu problema que estás pasando. Él es el único que si tú le pides y le dices: Señor, ayúdame que estoy pasando un problema familiar, el Señor te va a ayudar. Pero lo que quiere Dios es que tú lo aceptes. Lo que quiere Dios es que tú lo recibas. Como dice en Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, amén, aleluya, dice, y entra, me recibe, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero Él lo que quiere es de que tú lo recibas. Él quiere que tú lo aceptes. Él quiere que tú lo busques. ¿Por qué? Porque ahorita estamos a tiempo de buscarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor demasiado, si dice uno mañana o si dice uno pasado, puede ser demasiado tarde. Mas ahorita, hermanos, que estamos a tiempo, se puede recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador si no lo has aceptado. Y por eso, hermanos, hoy estamos en los últimos tiempos. Es momento de que nos preparemos, es momento de que busquemos más la presencia de Dios, que nos sentemos más en la presencia de Dios, hermanos.
Así, hermanos, vamos a Hechos 26, 18, hermanos. Hechos 26, 18. ¿Qué vive? A su nombre. Dice la palabra de Dios: para que abra sus ojos, para que conviertan de las tinieblas a la luz, de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Dice la palabra de Dios, para que salgan de las tinieblas a la luz. ¿Por qué? Porque dice que cuando están en el mundo son tinieblas, mas cuando vienen y conocen el camino de Dios, vienen a hacer esa luz, vienen a hacer esa lámpara encendida. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa lámpara estaba apagada, pero cuando recibe a Jesucristo, esa lámpara se enciende. ¿Por qué? Porque somos luz, dice, para los gentiles, hermanos. Somos luz para el mundo. Y dice, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados. Porque Él solamente puede perdonarnos. Aquí el hombre no te puede perdonar. No, que diga uno, el sacerdote no te va a perdonar. ¿Por qué? Porque Él es un hombre igual que nosotros. Mas Jesucristo es el único que nos puede perdonar, hermanos. Es el único que puede perdonar pecados, como dice la palabra, hermanos. Y Él nos está dando esa grande herencia que dice que nosotros, cuando estemos ahí en el cielo, hermanos, vamos a estar con Él allí en esas mansiones celestiales, adorando a Dios. Dice que te va a dar esa grande promesa que es la vida eterna, hermanos, en la cual aquí el mundo no te la puede dar, solamente en Jesucristo puedes tener esa promesa, hermanos. Así, hermanos, vamos a Marcos 11:22. Marcos 11:22. ¿Quién vive? A su nombre. Marcos 11:22. Dice la palabra de Dios en Marcos 11:22. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Dice que todo lo que pidas orando, creed que lo vas a recibir y vendrá. Pero cree, dice la palabra, y pídelo orando, dice, y lo vas a recibir, dice. ¿Por qué? Porque tú lo estás creyendo, hermano. Tú lo estás anhelando y tú es algo como un anhelo que dices, yo lo necesito y yo sé que lo voy a recibir y lo vas a recibir, hermano. Así, hermanos, vamos a Juan 6:29. Juan 6:29, hermanos. Juan 6:29. Juan 6:29. Aleluya. Dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Amén. Como dice la palabra de Dios, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros creímos por fe, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros no lo hemos visto, pero estamos creyendo en Él. Y creemos que Él, así como se fue al cielo, va a venir y va a venir por nosotros, hermanos, por la iglesia, que dice la palabra de Dios, hermanos. Y la iglesia la conforma usted y yo, hermanos. Aleluya. Juan 6:29. Vamos a Juan 14:1, hermanos. Juan 14:1. Dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Amén. Dice que no se turbe. Estaba platicando con un hermano, de la misión apostólica, y decía este varón que pues ellos niegan, sí, para ellos es Jesús, es Dios, para ellos Jesús es Espíritu Santo, ya nomás lo toman como uno. Pero yo le dije yo en este versículo donde dice: no se turbe vuestro corazón, o sea que no te confundas, no te confundas, que no te vayas a desviar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, claro, donde dice, tres son los que dan testimonio en el cielo: es el Padre, el Verbo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Entonces yo le dije que entonces cómo me puede explicar eso, y es ahí donde le vino la duda, y pues ya no sabía cómo explicarlo. Es ahí donde, hermanos, que podemos ver que hoy en día están saliendo muchas doctrinas erróneas, y es por eso que nosotros, dice
dice la palabra y nos habla, en la cual dice: no se turbe vuestro corazón, no te confundas, no te vayas a desviar de la verdad. Tú sigue perseverando en la verdad, tú sigue caminando en la verdad. ¿Por qué? Porque si tú te desvías de la verdad, hermanos, pues ¿a dónde vamos a ir desviados de la verdad? Pues vamos a ir a dar en aquel día al lago de fuego. Entonces, hermanos, por eso nosotros dicen que no nos turbemos, que creéis creed en Dios, dice: creed también en mí. ¿Por qué? Porque tú al momento que lo recibes, estás recibiendo a Dios también, hermanos. Así, hermanos, vamos a Juan 20:31, hermanos. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Qué promesa, hermanos. Dice que para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y esa es la vida eterna, la promesa que nos ha hecho a cada uno, a ti y a mí, hermanos. Así, hermanos, vamos a 1 Corintios 2:5. El que lo tenga puede leerlo, hermanos. 1 Corintios 2:5. 1 Corintios 2:5. El que lo tenga lo puede leer, hermanos. 1 Corintios 2:5. Amén. La palabra de Dios se dio hablando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Amén. Dice que nuestra fe no tiene que estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en Dios. ¿Por qué? Porque hoy en día, hermanos, podemos ver, hermanos, que ha salido mucha, hoy en día está saliendo mucho lo de la teología y esto y la hermenéutica. Pero si nos ponemos a pensar, hermanos, esa sabiduría, ¿de dónde viene? Pues tienen versículos bíblicos, sí, te explican con versículos bíblicos, pero es ahí donde ellos ya empiezan, más adelante ellos empiezan a torcer ya la palabra. Ya no te hablan conforme a lo que es la palabra, sino que ya te empiezan a utilizar como palabras dulces, palabras muy suaves. Entonces, por eso dice la palabra de Dios que nuestra fe tiene que estar en Dios, tiene que estar fundamentada en Dios, no en la fe de no en los hombres. ¿Por qué? Porque si yo me fundamento en base a lo de los hombres, ¿qué va a pasar? Pues voy a fracasar. Pero más si yo me guío en base a lo que me diga Dios, pues es ahí donde todo lo que tú vayas a hacer, todo lo que tú quieras hacer, pues te va a salir para bien. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo la confianza en Dios y Dios es el que está dirigiendo tu vida. Así, hermanos, 1 Corintios 12:9, hermanos. 1 Corintios 12:9. ¿Quién vive? A su nombre y a su pueblo. Amén. Dice la palabra. Amén. La palabra de Dios se le dio hablando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a otro, dice, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro da dones de sanidad, y por el mismo Espíritu a otro. Dijo 1 Corintios 12:9. 12:9. Amén. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que los dones también dice que se reciben así por medio de eso, con fe. Entonces, por eso dice que hay unos que le dio dones de sanidad, dones de milagros, y nos menciona donde también dice que les da lo de diferentes tipos de dones a cada uno. Pero, ¿qué es lo que hacen en todos sus dones? Conforman un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, y ambos esos dones son para darle la gloria a Dios. Aleluya. Es así como nosotros tenemos un brazo, tenemos una pierna, tenemos la cabeza, y así todos estos trabajan conjuntamente. ¿Por qué? Porque si falta el brazo, si faltan los brazos, ¿cómo vamos a comer? Entonces es así también en el cuerpo de Cristo. Están conformados por profetas, evangelistas, ministros, hermanos que tienen dones de sanidad, hermanos que tienen don de profecía, hermanos que hablan en lenguas, que interpretan lenguas, pero ambos trabajan conjuntamente y ellos le dan la honra y la gloria a Dios, hermanos. Por eso es lo que nos dice la palabra, que por fe recibimos los dones espirituales, hermanos. Así, hermanos, vamos a 2 de Timoteo 3:15, hermanos. 2 de Timoteo 3:15.
tenga lo puede leer, hermanos. Segunda de Timoteo 3:15. Dice la palabra de Dios: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Lo que es la palabra de Dios, hermanos, aquí vamos a encontrar en la cual esto te va a llevar a la salvación. ¿Por qué? Porque aquí es donde tú vas, te va a decir aquí la palabra, te va dando dirección, te va guiando por ese camino angosto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos habla de diferentes maneras, nos exhorta, nos anima, de diferentes formas nos habla la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos estamos desviando, pues también la palabra de Dios ahí nos habla. Entonces, hermanos, es por eso que dice la palabra de Dios, que es las escrituras, que es la palabra de Dios, hermanos, ella es la que nos va a guiar hacia la vida eterna, siempre y cuando nosotros hagamos lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos. Así, hermanos, vamos a Marcos 16:10. Marcos 16:10. Marcos 16:10, hermanos. El que lo tenga lo puede leer, hermanos. Dice: yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Amén. Dice la palabra, hermanos, que yendo, dice, lo hizo saber. ¿Por qué? Porque en ese entonces estaba Jesús, dice, estaba sanando a los enfermos. ¿Y qué fue lo que hizo aquí cuando hizo la sanidad aquí en la familia de la persona? Dice que lo que hizo fue a dar las buenas nuevas y dijo: no, hay un varón que está sanando, hay un varón que levanta, hay un varón que libera. Y es ahí donde se empezó a extender lo que hacía Jesucristo. Es ahí donde empezaron a saber las personas de que Jesús es el que sanaba, que Jesús es el que restauraba, que Jesús es el que liberaba. Entonces, hermanos, y así como en aquellos tiempos lo hacía, también hoy también lo sigue haciendo. Hoy también lo sigue haciendo, sigue sanando personas de cáncer, sigue sanando personas de SIDA, sigue liberando personas endemoniadas, sigue restaurando aquellas personas enfermas, las sana. Así también sigue restaurando matrimonios. Él es el que lleva a cabo las obras en la vida de uno, hermano. ¿Por qué? Porque Él es el único que hace las maravillas en uno, hermanos. Como dice la palabra de Dios, que como hay otros dioses, pero aquellos dioses que tienen las personas, pues le van a pedir, pero más no van a recibir. ¿Por qué? Porque son se podría decir figuras de yeso. Son figuras de yeso que no lo van a escuchar, van a estar ahí nada más, y si se cae se va a quebrar, obviamente. ¿Por qué? Porque es de yeso esa figura. Pero dice Dios que nosotros le debemos pedir a Él. ¿Por qué? Porque dice que todo lo que pidamos orando, creyendo, lo recibiremos, hermanos. Así, hermanos, vamos a Juan 1:12. Juan 1:12, hermanos. Dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. A todos, dice, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Desde el momento que tú lo aceptaste, vienes a ser un hijo de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque aquellas personas que están apartados de Dios, pues esos no son sus hijos, no son sus hijos, sino que son una creación nada más. Mas cuando lo vienen a aceptar, vienen a ser hijos suyos. Hijos suyos, dice la palabra de Dios, hermanos. Santiago 2:17-20. Santiago 2:17-20. Santiago 2:17-20. Dice la palabra de Dios: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Y dice más adelante: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Amén. Dice que los demonios tiemblan ante la presencia de Dios. Tiemblan cuando tú le mencionas el nombre de Dios, hermanos. Cuando tú le mencionas el nombre de Jesús, tiemblan, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un poder ilimitado, pero más el poder de Dios no tiene limitación. ¿Por qué? Porque Dios es el más poderoso, hermanos. Dios es el que puede hacer cosas grandes. Dios es el que puede hacer cosas
que para el hombre es imposible, hermanos. Entonces, por eso dice la palabra de Dios que la fe con las obras deben ir juntamente, porque si tú tienes fe pero no tienes obras, de nada te serviría. Entonces tú tienes que tener la fe como las obras también. Tienen que caminar juntamente la fe y las obras, hermanos. Así, hermanos, vamos a Lucas 8:50, hermanos. Lucas 8:50. ¿Quién vive, hermano? A su nombre y a su pueblo. Amén. Lucas 8:50. Dice la palabra de Dios: oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Amén. Le dijo: no temas. ¿Por qué? Porque a lo mejor le venía miedo a la persona. Aquí miedo le venía a la que le pidió oración a Dios, a Jesús. Tenía miedo, mas le dijo él: no temas, cree y serás salva. Entonces es así también. Jesús te dice: no temas, cree y serás sana. No temas y cree y vas y pónmelo en mis manos, y yo voy a ser el que voy a hablar sobre tu problema. Yo voy a ser el que voy a orar sobre lo que tú estás pasando. Pero Dios quiere, Jesús quiere que tú lo pongas en sus manos, y Él va a ser el que haga la obra. ¿Por qué? Porque tú, cuando tú pones la confianza en Dios, tú pones la confianza, tú pones todas tus cargas, porque dice la palabra de Dios que traigamos las cargas, dice. ¿Por qué? Porque nosotros, si las intentamos llevar por sí solos, no vamos a poder. Pero más si las ponemos a Dios y decimos: Señor, aquí traigo esta preocupación, aquí traigo estas cargas, ayúdame, el Señor te va a ayudar, y Él va a ser el que va a dar solución a tu problema. Él va a ser el que te va a ayudar. Si tú estás pasando enfermedad, Él va a ser el que te va a restaurar y sanar, pero solamente cree. Así, hermanos, vamos a Mateo 9:22, hermanos, para terminar. Mateo 9:22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Amén. Aquí habla de acerca, dice que la mujer que padecía flujo de sangre, ¿qué es lo que hizo? Dice que cuando vio a Jesucristo, dice: con solo tocar el manto de Él seré sana. Y así lo hizo y fue sana. Entonces, ¿qué le dijo Jesucristo? No temas, hija, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. ¿Por qué? Porque ella lo creyó y lo recibió, hermanos. Así también debe ser nuestra fe, hermanos, creer que lo vamos a recibir. Aunque tú todavía no lo estás viendo, pero tú crees y lo vas a recibir, hermanos, pronto, hermanos. ¿Por qué? Porque la fe mueve montañas. Las montañas representan problemas, pero a veces para nosotros son grandes los problemas, pero para Dios son insignificantes los problemas, hermanos. Así, hermanos, esto ha sido la palabra de Dios, hermanos. Vamos a hacer una oración, hermanos, por la palabra, hermanos, a darle gracias a Dios por la palabra, hermanos. En esta hora, Padre Santo, Señor, te doy gracias, Padre, por esta palabra, Padre. Así también, Padre, te pido, Padre, que si nos